Bien, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Buenos días a todos. Vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Vamos a continuar revisando nuestro tema de momento magnético. Antes de iniciar, muchachos, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que quiera expresar? Por favor, lo escuchamos. Muchachos, no hay dudas, preguntas, comentarios. Confírmenme si me escuchan, por favor. Sí se escucha. Ok, gracias, Gerardo. Sí, se oye. Bien, si no hay dudas, preguntas o comentarios, vamos a empezar la sesión del día de hoy voy a compartir nuevamente mi presentación. Vamos a seguir revisando el tema del momento magnético que empezamos a revisar la sesión pasada. Y decíamos que este momento magnético es también denominado como el efecto motor, o el principio de motor, y es precisamente el principio en que se basa el funcionamiento de los motores eléctricos, que es la interacción de los campos eléctricos, perdón, la interacción de dos campos magnéticos, un campo magnético fijo y otro campo magnético generado por corriente circulando en un conductor, que además tiene un espacio, tiene un eje de giro, que este conductor puede girar dentro de este campo magnético. Entonces, cuando este conductor se dobla en forma de una espira y se coloca dentro del campo magnético y se le hace circular una corriente, pues se consigue que se presente un par de fuerzas que, si sostenemos el conductor o la espira formada con este conductor, de cierta forma podemos lograr que esta espira gire y aprovechar ese giro para producir movimiento mecánico. Entonces, revisamos este concepto del movimiento mecánico, vimos cómo podíamos calcularlo para una espira y para una bobina. Y también realizamos un ejercicio para determinar este momento magnético en este caso, de una bobina con 200 espiras, y realizamos todo el procedimiento para encontrar este momento magnético. Veíamos que el momento magnético se mide en Newton metro, y entonces vamos a tener que realizar este proceso cuando queramos calcular este momento magnético. Entonces, el día de hoy, muchachos, vamos a hacer un ejercicio adicional y vamos a avanzar con el tema, que es lo siguiente: es ver la aplicación de este fenómeno la aplicación práctica que tiene. Una de ellas, pues, es la fabricación de instrumentos de medición analógicos. Vamos a ver cómo esto se utiliza para poder medir pequeñas corrientes eléctricas por medio de instrumentos de medición analógicos. Antes de eso, vamos a realizar un segundo ejercicio de este caso para determinar el momento magnético de una bobina colocada dentro de un campo magnético. En este caso me habla de una bobina circular de 7 centímetros de diámetro. Y bueno, para poderla, voy a presentar los datos aquí. Una bobina circular de 7 centímetros de diámetro. Tiene 24 espiras. Circula una corriente de 0.75 amperes. Me pide calcular su momento magnético. Me dice que el campo magnético en donde está colocada esta bobina es de 2 teslas. Entonces, podríamos sucumbir fácilmente a la tentación de directamente llegar y meter estos datos a la fórmula y encontrar el resultado, pero, muchachos, yo les recomiendo, por procedimiento, siempre hagamos un esquema para tratar de representar estos datos en ese esquema y que no se nos pase por ahí alguna situación que pudiera ser muy, muy obvia, pero que suele ocurrir
que no tomamos en cuenta cuando directamente queremos sustituir esto en una ecuación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es representar en un esquema esta situación que se nos plantea en el problema, y luego ya podremos ir a la ecuación y tratar de meter los valores y encontrar el resultado. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es representar la bobina que me dice aquí que es una bobina de 7 centímetros de diámetro y además que es circular. Entonces, voy a representar esa bobina haciendo una serie de círculos concéntricos. Bueno, hago varios para ver que es una bobina. El siguiente dato que tengo es que tiene 7 centímetros de diámetro, entonces voy a señalarlo en esta misma bobina. Como es una bobina circular y son 7 centímetros de diámetro, entonces aquí hay 7 centímetros. Y bueno, otro dato que me da es que tiene 24 espiras, entonces voy a indicar aquí la cantidad de espiras que tiene esta bobina, recordando que esa cantidad de espiras se simboliza con la letra N, y en este caso N es igual a 24. Y luego me dice que circula una corriente de 0.75 amperes. Debo de simbolizar esa corriente que entra por alguna parte en este conductor que forma la espira. Voy a indicar la que entra por aquí, y aquí está una corriente de 0.75 amperes. Recorre esta bobina y me hace falta indicar me hace falta indicar el campo magnético, que es de 2 teslas. Perdón. Entonces, tendré yo que indicar aquí el campo magnético aquí en este esquema. Y la forma más simple de indicar ese campo magnético, desde luego, es poner una serie de líneas. Como tengo aquí dibujado esto, pues poner una serie de líneas que son, pudieras escribir, dibujar líneas de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, entrando de la pantalla, saliendo de la pantalla. Eso depende de cómo podríamos, cómo tendríamos que representar con respecto a la bobina. Si esta es la bobina, las líneas pueden estar entrando, pueden estar pasando así, y dependiendo de cómo queramos que gire esta bobina, pues entonces tendremos que poner ahí sus soportes. Entonces vamos a suponer, muchachos, que esta bobina está soportada de alguna manera. Otro color. Esta bobina de alguna manera está soportada de estos extremos. Es decir, de aquí está sostenida, y alrededor de este punto, de este eje, puede girar. Es decir, puede girar en esta dirección. Entonces necesitamos que esta bobina forme un cierto ángulo con el campo magnético. Tendríamos que el campo magnético tendría que ser perpendicular a esta parte de la bobina. Entonces podría ser que este campo magnético esté entrando o saliendo de la pantalla. La pregunta es, muchachos, ¿cómo lo dibujo, entrando o saliendo de la pantalla? Eso es a gusto. ¿Alguna sugerencia? Entrando. Entrando. Bien, si lo dibujo entrando a la pantalla, lo que voy a ver son las colitas de las flechas. Entonces puedo representar ese campo magnético con crucecitas, como si estuviera viendo la parte trasera de las flechas del campo magnético. Y bueno, así represento que está inmerso, o está colocado dentro de un campo magnético, y que va a interactuar con él a la hora de que esta corriente circule por esta bobina.
Bien, ya representé entonces todos los datos. Vamos a recordar, muchachos, la ecuación que me sirve para calcular este momento magnético. Si alguien me ayuda y se acuerda cómo puedo calcular este momento magnético debido a la corriente que circula por esta bobina que tiene N cantidad de espiras, que está colocando este campo magnético que tiene una intensidad de 2 teslas. ¿A qué es igual este campo magnético? Perdón, este momento magnético, ¿cómo lo calculo? ¿Alguien se acuerda? N N, por I por A y por el seno del ángulo. Gracias, Monserrat. N el número de espiras por la intensidad del campo magnético, por la corriente que circula en la bobina, por el área de esa bobina y por el seno del ángulo que forman. En este caso hemos hablado de la, ¿cómo se llama? De la, el seno que forman el vector área, que es un vector perpendicular a la superficie que forma esta bobina, y el campo magnético. Entonces, si ese es el caso, muchachos, en este caso, si vemos el problema, no me dice cuál es ese ángulo. Entonces, este problema, como no me indica ese ángulo, debo de suponer o sospechar que quieren que me exprese la máxima, el máximo valor que puede alcanzar este campo magnético. Y la pregunta es aquí para este caso, ¿con qué valor de ángulo puedo encontrar el máximo valor para este momento magnético? ¿Cuánto debe de valer este ángulo para que esto sea máximo? ¿Alguien tiene una idea? ¿El seno de qué ángulo es el valor máximo? 90 grados. 90 grados. Muy bien, gracias, Nancy. Ciertamente porque el seno de 90 grados es la unidad. Entonces, para que esta expresión sea la máxima, este ángulo debe ser de 90 grados y cuando sacamos el seno de 90, esto va a ser la unidad. En cualquier otro valor, de un ángulo de cero, por ejemplo, me daría aquí un momento nulo. Un ángulo de 30 grados me daría un valor menor que la unidad, de 45, de 60, todos serían menores que la unidad. El valor máximo que puedo encontrar con esta función de seno es la unidad y es precisamente para 90 grados. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Voy a tratar de representar esto, pero ahora de costado, para que veamos ese ángulo, porque aquí, así como está dibujado, cuesta trabajo visualizar el ángulo, pero para ver el ángulo conviene más dibujarlo, dibujar las líneas, pero ahora dibujarlas sobre este plano. Las líneas de campo magnético, estas mismas que estábamos viendo por la parte trasera, las estábamos viendo por acá. Ahora las vamos a ver de costado. Y entonces veríamos en este caso la bobina solamente como una línea que estaría más o menos así. Esta sería la bobina. Y este sería el punto que marcamos alrededor del cual puede girar esto. Son estos soportes que están aquí sosteniéndolo. Y entonces en este momento, muchachos, nosotros si trazamos el vector área, recordando que ese vector área es perpendicular a la superficie de esta bobina, entonces este vector área estaría, por ejemplo, aquí. Aquí estaría el vector área. Y aquí también esta indicación aquí estaría el vector campo magnético. Entonces, aquí, ¿qué ángulo formarían, muchachos? El vector área y el vector campo magnético.
el del 90. A ver, chequenle, aquí está marcado la dirección del vector área y esta es la dirección del vector campo magnético. ¿Qué ángulo forman en este momento? 0. 0, ¿no? Entonces, en esta posición sería el caso, no sería este caso, sería el caso en que este ángulo vale 0. Para que este campo magnético sea máximo, la situación debería de ser así. Voy a dibujarla acá abajo. Otras líneas de campo magnético y ahora voy a dibujar nuevamente mi bobina en la condición en que el campo magnético es máximo. Perdón, el momento magnético es máximo cuando forma 90 grados el vector. Entonces mi bobina tendría que estar en esta posición. Si esta es la posición de la bobina, voy a marcar nuevamente el eje alrededor del cual puede girar. Y entonces voy a dibujar ahora sí nuevamente el vector área, que es un vector perpendicular a esta superficie de la bobina. Aquí está. Y ahora sí, muchachos, ¿cuál es el ángulo entre el vector área y el vector campo magnético, que sería este? ¿Cuánto vale el ángulo entre el vector área y el vector campo magnético aquí? Ahora sí 90. Ahora sí, 90, muy bien, gracias. Ahora sí vemos claramente que es 90 grados entre el vector área y el vector campo magnético. Aquí, entonces, esta sería la condición o la forma en que el campo magnético sería máximo. Este es el caso que vamos a determinar ahora, este campo magnético. En cualquier otra inclinación, pues tendrá un ángulo que tendrá que ser especificado, pero lo que vamos, cuando no nos dice nada, están esperando que calculemos el máximo, y entonces será en esta situación, cuando el vector área y el vector campo magnético forman un ángulo de 90 grados. Y entonces, como el seno de 90 grados es la unidad, pues se puede prescindir de este término y simplemente calcular el momento magnético multiplicando el número de espiras por el campo magnético, por la corriente que circula por la bobina y por el área de esa bobina. Entonces vamos a sustituir los datos. Vamos a ver qué nos falta. Tengo el campo magnético, el número de espiras en este caso son 24. El campo magnético en el que está colocado es un campo magnético de 2 teslas. La corriente que circula por este conductor, dijimos, era de 0.75 amperes. Y únicamente me hace falta el área. El área de esta espira circular de 7 centímetros de diámetro. ¿Cómo puedo determinar esta área, muchachos? ¿A qué será igual Pi el área? por radio al cuadrado. ¿Cuánto, perdón? Pi por radio al cuadrado. Ok, pi por radio al cuadrado. Esto es, tengo que expresarlo en metros. ¿A qué es igual esta área? Díganme, igual a pi, ¿por qué? ¿Por cuánto? 7 por 10 a la menos 2. Bien, ahí está el truco, ahí está el distractor, muchachos. Es pi por radio al cuadrado. Este dato que tengo no es el radio, es el diámetro. Hay que tener cuidado. ¿Qué valor pongo aquí? 3.5 por 10 a la menos 2. 3.5 por 10 a la menos 2. Por eso les decía que es importante hacer el esquema, porque ahí es donde a veces podemos detectar este problema y no irnos con la finta del dato que nos están dando no es el radio, sino es el diámetro. Hay que sacar todavía el radio, que es la mitad de este valor, para poder sustituir aquí para calcular el área. Muy bien, entonces, por radio al cuadrado. Entonces vamos a hacer esta operación. Es pi por, si elevo 3.5 al cuadrado, creo que me da 12. Es 3.84. Un poquito antes, 3.5 al cuadrado es 12.5, 12.25 por 10 a la menos 4. Si me equivoco, me dicen, muchachos.
metros cuadrados. Y ahora sí, si hacemos esta operación, 12.25 por pi por 10 a la menos 4, ¿cuánto me queda? 30 y algo. Entonces ya me habían dado el valor. 3 punto ¿qué? No, es 4.71. 4.61. No, 714. Ajá. 714. 714 por 10 a la menos 3. Menos 6. A ver, no creo. Por 10 a la menos. A ver si me ayudan a verificar esto. ¿O es a la menos 3 o es otro valor? No, espera, me confundí. Ya vi que le quitó ya había quitado el elevado a la 2. Ajá. Entonces sí es 3.84,8 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3, ¿no? Pero es 3.84. Bien, 3.848 por 10 a la menos 3. Y estos ya son metros cuadrados, entonces ya está esta unidad en unidades del sistema internacional. Ya puedo sustituirla directamente aquí en la ecuación y asegurarme que el resultado va a estar en las unidades correctas, que van a ser newton metro. Sustituyo entonces este valor aquí de 3.848 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Es 0.129, 2928, no sé. Bueno, es lo que me salió. 0.129. 0.129 y luego, bueno, si quiere tomar 4 dígitos, un 2. Lo dejamos así con 3 dígitos. 0.129 y las unidades son. Ah, bueno, está bien. Gracias. Gracias, caballero. Newton metro. Entonces ya está. Como cuidamos que todas las unidades fueran del sistema internacional, esto sería en teslas, esto sería en amperes y esto sería en metros cuadrados, pues ya no nos preocupamos por la cuestión de las dimensiones y asignamos de una vez unidad que es de Newton metro para ser más rigurosos. Tendríamos que hacer este análisis dimensional, pero bueno, es un tanto complicado. Vamos a dejarlo así. Y entonces ya determinamos el campo, el momento magnético de esta bobina en esta condición en la que no nos dicen cuál es el ángulo que forma, y entonces debemos de suponer que es el máximo. En este caso el máximo es de 90 grados y eso se convierte en la unidad. Simplemente pues en este caso ya no aparece ese término. Pero si hubiera un campo, un ángulo indicado, pues habría que agregar el término del seno del ángulo. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿No hay? Creo que no. Gracias. Nos vamos a lo que sigue. Ya no nos va a dar tiempo de mucho. Vamos a ver, vamos a platicar un poquito de la aplicación de este efecto del momento magnético en el uso práctico de la fabricación de instrumentos de medición para corrientes eléctricas. En este caso, vemos aquí este esquema del lado izquierdo en esta lámina. Me habla de que tenemos aquí una bobina. Bueno, tenemos un imán de herradura que nos genera un campo magnético constante. Voy a poner aquí unas líneas que representan ese campo magnético. Y este campo magnético está interactuando con el campo magnético de la bobina que está aquí representada
sobre este núcleo, este cilindro de hierro dulce. Y entonces, si hacemos circular una corriente a través de esta bobina, si hacemos que circule aquí una corriente eléctrica, entonces se va a generar un campo magnético debido a esta bobina que va a interactuar con el campo magnético fijo de este imán. Y entonces esta bobina, como está sostenida por medio de este resorte que está aquí abajo, está sostenida por medio de este resorte, pues tiene libertad de girar. Entonces, a la hora que gire, que circula corriente por esta bobina, bueno, pues aquí este cilindro se va a mover, se va a deflectar, digamos, y va a hacer que un espejito que está aquí sostenido a ese mismo núcleo, pues gire de cierta manera. Y entonces lo que hace falta aquí no está representado es que por aquí hay una fuente luminosa, un foquito que está proyectando un haz de luz sobre este espejo, que dependiendo la inclinación de ese espejo dada por el movimiento de ese núcleo, va a reflejar un haz de luz que finalmente va a indicar en una carátula, en una escala, que no está representada aquí, la voy a tratar de representar aquí, en una escala graduada. Esta luz va a indicar una lectura que va a ser, pues, proporcional a la corriente que está circulando por esa bobina, y de esta manera nos va a permitir visualizar una lectura de una corriente eléctrica que pues estará indicada esta lectura sobre esta carátula. Entonces, ese es el principio de funcionamiento de este galvanómetro, se llama galvanómetro de Arsonval, en honor a la persona que lo fabricó. Y me dice que sirve para medir pequeñas corrientes. Esto es porque la bobina con la que se fabrica esta bobinita se trata de hacer del menor peso posible. Entonces se hace con un alambre muy finito, muy delgadito, que solamente soporta que a través de él pasen pequeñas corrientes. El paso de corrientes grandes a través de ese conductor, de ese alambrito, de ese alambre que forma la bobina, pues lo destruiría. Y entonces por eso solamente sirve para medir pequeñas corrientes. Me dice que se basa su funcionamiento en el principio motor, que es precisamente este efecto del momento magnético que hemos estado platicando. Y la forma de determinar este momento magnético aquí está expresada como bina seno de teta, que es lo mismo que acabamos de utilizar, o bina coseno de teta. Aquí lo único que vemos es que tenemos aquí dos casos, uno en el que se emplea el seno y otro que se emplea el coseno, y los dos nos sirven para determinar el momento magnético. Aquí lo único que hay que diferenciar es con respecto a qué vamos a medir este ángulo para saber cuál función trigonométrica es la que debemos de usar. Voy a tratar de clarificar esto aquí. Entonces, esta es la ecuación que nosotros hemos estado usando. Y decíamos que este ángulo θ es el que se forma entre el campo magnético y el vector área de una bobina o de una espira. Y entonces aquí estoy dibujando las líneas de campo magnético. Este es el campo magnético. Y si dibujo ahí la bobina, tendría que dibujarla, por ejemplo, así. Ahí está mi bobina. Y si dibujo su vector área, que es un vector perpendicular a esta superficie de la bobina, al área que forma esta bobina, entonces este sería su vector área. Y entonces este ángulo entre el vector área y el vector campo magnético, ese sería el ángulo θ, que sería este. Y entonces para este caso yo utilizo la expresión
utilizo la función trigonométrica seno. Si me dicen que conozco que es el ángulo entre el vector área o el vector perpendicular a la superficie de la bobina y el campo magnético. Si la indicación del problema es que lo que me están dando es el ángulo entre el campo magnético y la bobina, entonces debo de utilizar la función coseno. Voy a dibujar aquí nuevamente la bobina. Si lo que me dan es el ángulo entre la bobina, yo lo pudiera ver, entre la bobina y el campo magnético, entonces sería el ángulo teta. Y entonces tendríamos que utilizar la función coseno. Entonces, no sé si se ve la diferencia. En este caso es con el vector área, el ángulo se forma con el vector área y el vector campo magnético. Y en este caso se forma con la propia bobina y el vector campo magnético. Con el propio plano de la bobina y el vector campo magnético. Entonces, esa es la diferencia entre usar seno y coseno. Solamente les digo para que tengan cuidado dependiendo la referencia que les den a la hora de plantear un problema. Hay que leer con cuidado ese problema para saber si vamos a utilizar la función seno o la función coseno, dependiendo cómo se me defina ese ángulo. Solamente hay que cuidar esa parte. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? ¿Comentario? ¿No hay? Profe, yo no entendí eso de cómo utilizar el seno o cuándo utilizar coseno. Perdón, si no te escuché, ¿me repites? Es que yo no entendí muy bien la parte en cuál hay que usar el coseno y cuál usar el seno. Pues aquí está indicado, Nancy, si el enunciado del problema me dice que el vector área o el vector perpendicular a la bobina y el campo magnético forman un ángulo teta, entonces debo de usar la función seno. Si me dice, por ejemplo, que la bobina o la espira forma un ángulo de 30 grados, por ejemplo, con el campo magnético, entonces cuando uso coseno, solamente es interpretar la lectura del problema, ¿no? Si se refiere al vector área, entonces vamos a usar el vector seno. Si no habla del vector área, entonces vamos a usar la función coseno, porque entonces se está refiriendo a la posición de la bobina con respecto al campo magnético. Nada más esa es la diferencia. Oh, ya, gracias, maestro. ¿Sí? ¿Qué me dice el chat? No veo. Bien, entonces, muchachos, la otra es que el galvanómetro, existe otra serie de instrumentos, vamos a ver solamente otro, es un galvanómetro de cuadro móvil. En este caso tenemos nuevamente un conductor eléctrico por el que circula una corriente que está embobinado en un núcleo de hierro y nuevamente está colocado dentro del campo magnético de un imán de herradura. Vamos a dibujar esas líneas. Esas líneas de campo magnético estarían aquí y entonces cuando hacemos circular esa corriente a través de esta bobina, pues se genera un campo magnético que interactúa con el campo del imán y en este caso la aguja está directamente colocada sobre este mismo núcleo de tal manera que cuando se produce el giro debido al momento magnético, pues eso se traduce en el movimiento de la aguja que directamente sobre una escala nos va a indicar un valor que va a ser proporcional a la corriente que esté circulando por este conductor. Entonces, nuevamente me dice que este galvanómetro, igual que el otro, sirve para medir solamente pequeñas corrientes. Y su funcionamiento se basa en el principio motor. Nuevamente tenemos aquí las dos ecuaciones que nos sirven para determinar el momento magnético en estos instrumentos, que son las que ya hemos visto. Nos queda poco tiempo, muchachos. En la siguiente sesión solamente voy a
regálenme sus nombres ahí, sus nombres, su participación en esta sesión, los que hayan participado, por favor, ahí en el chat. Y solamente vamos a revisar rápidamente lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Vamos a ver la definición de estos aparatos de medición, cómo se definen, cómo se fabrican, en qué consisten en la siguiente sesión. Vamos a ver también la forma en cómo podemos armar un amperímetro o ampérmetro a partir de un galvanómetro como estos que revisamos ahorita. Vamos a ver cómo podemos calcular un parámetro importante para convertir un galvanómetro en un amperímetro. Y también vamos a ver, desde luego, un problema para ejemplificarlo. Y vamos a ver, ahí ya no está puesta la lámina. Vamos a ver cómo podemos armar también otro instrumento de medición que se llama voltmetro a partir de un amperímetro, como estos que acabamos de ver. Entonces, vamos a ver la aplicación en la siguiente sesión. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. Estamos por terminar esta sesión. ¿No hay dudas, preguntas, comentarios, muchachos? No, ninguna. Gracias. Entonces, pues les agradezco su asistencia, su atención y nos vemos en la siguiente, muchachos. Que tengan un excelente día, cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Déjenme ahí su participación en el chat, por favor, no se les olvide. No se les olvide registrar su asistencia, por favor, también. Gracias, buen día.